quiero conversar sobre este tema de las elecciones en Colombia. Faltan escasamente 4 días para lo que puede ser la primera vuelta en este proceso electoral. Quiero saludar a nuestro analista permanente, Jairo Librero. Jairo, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. No me espero hasta el viernes para que revisemos las noticias de la semana, porque creo que vale la pena comentar lo que está ocurriendo en Colombia en medio de todo esto que está pasando. Muy buena tarde para ti. Y Dania, muy buenas tardes. El tema colombiano está en el mejor momento de debate electoral. Yo creo que vale la pena comenzar preguntando qué efecto puede tener sobre las candidaturas todo esto que ha venido ocurriendo con los videos, con las posiciones de cada quien. Me gustaría tener tu perspectiva y entramos en detalle porque tengo varias preguntas sueltas, y esto además en paralelo a los debates de candidatos presidenciales. Anoche se dio el primero, pero el presidente Santos no se presentó. Y Dania, yo creo que hay 2 efectos que se pueden atender de manera inmediata. El primero de ellos, de las 2 principales candidaturas, la de Juan Manuel Santos y la de Óscar Iván Zuluaga, consiste en la pérdida de capacidad de influir en la sociedad colombiana. La guerra sucia de lado y lado, las formas en las cuales han utilizado información sensible, la forma de respuesta, los ataques, creo que los dejan muy mal parados. La sociedad civil ha utilizado unos términos muy fuertes en Colombia, o por lo menos así lo cubren diferentes medios de comunicación. Se habla de asco, de distancia, de desconfianza en estos candidatos. Y yo creo que eso se traduce en una pérdida de capacidad para influir. Y el segundo efecto, muy sensible, y Dania, que creo que no se ha analizado de una manera muy seria, cualquiera de los 2 candidatos va a tener problemas de gobernabilidad el próximo periodo presidencial. Si Juan Manuel Santos sale elegido, lo va a hacer por un margen muy pequeño, con un desgaste muy fuerte y con muchos compromisos con el grupo terrorista de las FARC en Cuba. En cambio, si sube Óscar Iván Zuluaga, siempre va a pesar sobre él ese manto de haber intervenido comunicaciones sensibles de inteligencia con efectos electorales. Ahora, por ejemplo, Óscar Iván Zuluaga insiste en que hay un montaje en que fue infiltrada su campaña, y ayer mencionó un caso que quizás la audiencia no lo tenga claro, pero que me gustaría repasar contigo, que tiene que ver con el almirante Arango Bachi, si no recuerdo mal. Un caso donde de alguna manera se hizo un montaje, donde a este almirante se le involucró en cantidad de cosas, y sin embargo, y a posteriori, los propios tribunales de justicia aceptaron y dictaminaron que había sido un montaje. De este caso hizo referencia Óscar Iván Zuluaga en el debate de ayer en Colombia. Así es, Dania. Yo creo que es un antecedente no solamente preocupante, sino pertinente para esta situación. Óscar Iván Zuluaga ha salido a decir que es un montaje, que muy seguramente se utilizaron frases de conversaciones diferentes y se pegaron mediante engaños, o por lo menos programas informáticos que permiten garantizar este engaño. Y al citar al caso de Arango Bachi, hay una doble condición especial. Primero, nadie creía en el almirante Arango Bachi cuando se presentó ese problema, porque aparecía la huella digital de este almirante en un recibo que se manejó con un famoso capo de narcotráfico colombiano, que en estos momentos se encuentra extraditado en Estados Unidos y condenado en una cárcel de ese país después de haber sido capturado en San Pablo, Brasil. En segundo lugar, se dice, y así lo ordenó la Corte Suprema de Justicia, que es necesario investigar a Juan Manuel Santos, que en su momento fue ministro de Defensa Nacional y luego presidente y actual candidato a la reelección en Colombia, porque se considera que puede tener una responsabilidad penal. Ese es un antecedente muy peligroso, y ya se demostró que con mecanismos técnicos se puede adulterar las voces, los videos y las huellas digitales. Aquí hay una pelea interesante. Sí. El Tribunal Supremo ordenó investigar a quien era en ese momento el ministro de la Defensa, hoy presidente candidato en Colombia. ¿Se investigó o nunca se abrió esta investigación, y por qué? Y Dania, no ha pasado nada. El informe que entregaron los medios de comunicación son determinantes sobre ese particular. Si bien se establece la necesidad de adelantar el proceso investigativo, ninguna autoridad judicial competente ha realizado diligencia judicial alguna. Sin lugar a dudas, aquí el tema político pesa más que el tema judicial. Ahora, no, si
Digamos, el Tribunal Supremo señala que hay que investigar, ¿no sería la Fiscalía quien tendría que haber aperturado una investigación? Sin lugar a dudas, porque cuando ese delito aparentemente se presentó, los diferentes imputados son personas que, si bien tenían un fuero especial, ninguno de ellos era un fuero de presidente de la República. Es la Fiscalía General de la Nación la competente para adelantar el proceso investigativo y llevar las acusaciones con el soporte judicial frente a la Corte Suprema de Justicia. Creo que en este caso la Fiscalía ha pasado de agache, ha sido demasiado discreta, y eso lanza un mensaje de politización de la justicia muy delicado en plena campaña electoral. Precisamente para allá iba. Si uno revisa las redes sociales, uno encuentra, por supuesto, posiciones de lado y lado. Pero ¿por qué la Fiscalía General de la República de Colombia puede ser, digamos, tan diligente para aperturar algunas investigaciones y tan lentas para aperturar otra? Hay quien señala, lo acabas de decir, Jairo, que hay una politización dentro de la Fiscalía. Lo dice también la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Yo creo que así es, Idania. Existen evidencias que lanzan unas alertas muy preocupantes, porque quizás la judicialización de los asuntos políticos le ha hecho mucho daño en los últimos 20 años a las diferentes democracias liberales en América Latina, y Colombia es un ejemplo claro y preciso sobre ese particular. Hay ocasiones en donde queda la sensación que se manejan raseros diferentes, ninguno de ellos legales, para sacar adelante las investigaciones penales. Hay unas que tienen una premura y unos resultados contundentes en muy pocos días. En cambio hay otras en donde las investigaciones se tapan, no se adelantan, no se cumple con los mandatos judiciales y mucho menos con los tiempos y los procedimientos que establece la ley. Creo que la política criminal colombiana no tiene la capacidad de conducir de una manera clara y precisa las diferentes causas penales cuando los implicados son hombres que tienen fueros especiales en materia política. ¿Qué le falta por ver? Y por supuesto no tendrás una bola de cristal ni manejas inteligencia. Además hay que, esto de manejar, digamos, alguna información de inteligencia puede ser malinterpretado en este momento en Colombia. Por cierto que me gustaría preguntar sobre eso. Recibir información de inteligencia puede ser, digamos, un delito. Se habla de que, por ejemplo, Zuluaga tendría que estar preso por algo como concierto para delinquir, pero una pregunta que también me surge cuando hablo de esto: si uno se reúne con alguien, por las razones que sean, porque le van a dar información, porque hizo una cita, y posteriormente esa persona con la que alguien se reunió es involucrada o acusada o se le abre un proceso por algo delincuencial, es decir, eso fue a posteriori, porque cuando Zuluaga vio al presunto hacker, nadie le había acusado hasta ese momento. Para nada, Idania. Yo creo que hay dos preguntas muy importantes en el cuestionamiento que tú me presentas. La primera de ellas, tener información, recibirla. Información que tenga características de información de inteligencia civil, política o militar, no es un delito en Colombia, en ningún país de América Latina y mucho menos en Estados Unidos y Canadá. En segundo lugar, yo puedo recibir esa inteligencia siempre y cuando tenga claridad que su fuente no fue utilizada mediante mecanismos ilícitos. Un ejemplo, no fue pinchada una comunicación o no fue comprada de una manera ilícita. Si yo recibo esa información y no tengo conocimiento sobre su origen espurio, yo puedo utilizarla con intereses eminentemente lícitos. Es decir, la puedo manejar como a bien considere, siempre y cuando no infrinja la ley. Y cuando digo que se puede manejar con total tranquilidad, hago referencia a que esa información se puede manejar con motivos políticos o electorales. En ningún caso, en ninguna constitución y en ninguna ley de toda América Latina se prohíbe las actividades electorales o políticas con información seleccionada. No entiendo por qué los opositores de Óscar Iván Zuluaga en Colombia lo acusan de haber recibido informes de inteligencia y que los utilizó con intereses electorales. Tanto los informes de inteligencia, si no están manchados con claridad antes de tener la información, como la actividad electoral, tienen objeto lícito, y en esa medida nadie puede ser acusado por espionaje y mucho menos por concierto para delinquir. En los 4 días que faltan para el proceso electoral del domingo en Colombia,
¿Le falta más por ver a los colombianos, Jairo? Falta mucho por ver. Está claro que la campaña de Juan Manuel Santos tiene aproximadamente 10 videos aparentemente comprometedores, no solamente de la situación de Óscar Iván Zuluaga, sino de su círculo más cercano de asesores políticos en esta campaña electoral. Otras fuentes, también con mucha reserva, y no podemos decir los nombres porque así nos lo han pedido, dicen que tienen también la capacidad, no solamente de ripostar, sino de mostrar que las acusaciones presentadas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez sí tienen fundamento probatorio y que van a hacer un escándalo después de esta primera vuelta electoral. Yo creo que de aquí al próximo domingo los escándalos van a disminuir, pero van a picar en punta nuevamente cuando se conozca el nombre de las dos personas que disputarán dentro de 3 semanas la presidencia de la República en segunda vuelta electoral. Quiero agradecer a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, por estar con nosotros. Jairo, buena tarde. El viernes haremos una revisión absoluta, por supuesto, de las noticias de la semana y de las elecciones que van a realizarse el domingo en Colombia. Así será. Me encanta estar contigo y nos vemos el viernes. Seguro.